La juventud, en su intensidad y energía, a menudo está marcada por un afán de conquista y acumulación. Los primeros años de la vida adulta suelen estar envueltos en una vorágine de estudios, trabajo, relaciones y, sobre todo, la búsqueda de validación externa. Sin embargo, hay una etapa que llega para todos, en la que los logros materiales y las expectativas sociales empiezan a cuestionarse de manera profunda. Esa etapa es la que Carl Jung, el renombrado psicólogo suizo, señaló como la etapa crucial de madurez. Jung veía la madurez como un momento en el que el ser humano se enfrenta a su sombra, a su inconsciente, y comienza a integrar las partes de sí mismo que habían estado reprimidas. Y es que cuando nos aproximamos a los 40 años, tenemos una mayor capacidad para hacer este trabajo interior. Pero a lo largo de nuestra vida, antes de llegar a este periodo, atravesamos distintas fases que van modelando nuestro ser. Desde la infancia, marcada por la dependencia y el aprendizaje, pasando por la adolescencia, que nos desafía con la búsqueda de identidad, hasta la adultez, cuando buscamos estabilidad y logros. Sin embargo, al llegar a la madurez, Jung invita a la reflexión de que hay algo más allá del éxito profesional, las relaciones familiares y los logros materiales. Es una fase en la que el hombre se ve a sí mismo frente a la urgencia de encontrarse con su propio ser, de preguntarse qué significa realmente vivir y cuál es el propósito de su existencia. Para Jung, lo que ocurre en la infancia puede influir profundamente en los patrones de pensamiento, emoción y comportamiento a lo largo de toda la vida. La infancia es la etapa en la que la psique está en su fase más pura y sin filtros. Los arquetipos que nos acompañan a lo largo de la vida comienzan a formarse en estos primeros años, y las experiencias tempranas, ya sean positivas o negativas, dejan una huella profunda en nuestro inconsciente. Jung también creía que una infancia demasiado breve o interrumpida, tal vez marcada por carencias emocionales o traumas, podría dificultar la integración de estos arquetipos y afectar el desarrollo equilibrado del individuo en su vida adulta. La adolescencia, el campo de batalla, donde nace el verdadero yo. Carl Jung veía la adolescencia como una etapa crucial en el proceso de individuación, el proceso mediante el cual una persona se convierte en su verdadero yo. Consideraba que durante la adolescencia, el inconsciente comienza a manifestarse de manera más activa, lo que lleva a un conflicto interno mientras el joven busca su identidad. Este periodo es un momento de exploración, en el que el adolescente enfrenta tensiones entre su yo consciente y los aspectos reprimidos o inconscientes de su psique. Jung también destacaba la importancia de confrontar la sombra, los aspectos ocultos de uno mismo, como parte del proceso de maduración, un desafío que continuará a lo largo de toda la vida. El pasaje del hombre, joven al hombre maduro. Entre los 30 y los 40 años, muchos hombres comienzan a experimentar lo que podría describirse como una especie de crisis existencial. Este fenómeno no es una novedad moderna, sino algo que ha sido observado a lo largo de la historia y en gran medida se conecta con el concepto de individuación que Carl Jung tan a menudo abordó. Para Jung, la individuación es el proceso de volverse el ser que uno realmente es, de integrar los aspectos más oscuros de la psique con los más conscientes. A medida que el hombre madura, se enfrenta a preguntas que antes no parecían tan urgentes. ¿Quién soy realmente? ¿Qué he logrado? ¿Qué me queda por hacer?
Y lo más importante, ¿estoy viviendo de acuerdo con mi verdadera naturaleza o estoy atrapado en las expectativas sociales? En la juventud, el hombre está atrapado en el ruido de la vida cotidiana. Estudios, relaciones, ambiciones y el impulso de probarse a sí mismo. No se cuestiona su propósito porque aún está en el proceso de construcción de sí mismo. La pregunta del ¿quién soy? Aún no se ha formulado en su forma más profunda. Pero cuando llega a la madurez, el hombre ya ha vivido lo suficiente para ver que no todo lo que ha hecho ha sido realizado desde el corazón, desde su verdadera esencia. En este punto, los logros pueden parecer vacíos si no se les ha dado un propósito más profundo. El proceso de individuación, según Jung, lleva al hombre a una vida más auténtica, a la aceptación de sí mismo tal y como es, con todas sus contradicciones y complejidades. A los 40, muchos hombres comienzan a preguntarse si realmente están viviendo según sus propios términos o si han vivido la vida de acuerdo con las expectativas ajenas. Jung nos invita a preguntarnos, ¿estoy viviendo mi vida verdadera o simplemente estoy cumpliendo con un guión que otros han escrito para mí? En este punto, el propósito de la vida se redefine. Ya no se trata de la competencia o el reconocimiento exterior, sino de la satisfacción interna. El propósito de vivir se convierte en el viaje de descubrir y cumplir nuestro potencial interno, de desarrollar nuestra creatividad, de abrazar nuestras pasiones y de ser auténticos en nuestras relaciones con los demás. Es en la madurez cuando el hombre tiene la oportunidad de dejar de lado las máscaras que ha usado durante años y empezar a vivir de acuerdo con su ser esencial. La sabiduría de los años es reflexión y crecimiento continuo. Es importante señalar que la verdadera vida no empieza de manera radical a los 40, sino que se desvela a medida que uno se adentra en ella con una nueva perspectiva. La sabiduría no es algo que se adquiere simplemente con la edad, sino con la capacidad de reflexionar y aprender de la vida misma. La madurez ofrece una perspectiva única, en la que la experiencia se convierte en una herramienta valiosa para comprender el mundo interior y exterior. Para el hombre maduro, este es un momento de reflexión. Es el tiempo de hacer balance de lo vivido, de examinar qué ha funcionado y qué no, pero también es un tiempo de liberación. Liberarse de la presión de cumplir con expectativas ajenas, liberarse del miedo al fracaso y liberarse de las creencias limitantes que han dominado la vida durante años. La verdadera vida comienza cuando el hombre, finalmente, se permite ser él mismo. Un hombre que ha recorrido un largo camino de autodescubrimiento, que ha abrazado sus sombras, que ha integrado sus contradicciones y que ahora se siente en paz con su ser. Un hombre que, más allá de sus logros materiales y sociales, ha encontrado el verdadero propósito de su existencia: vivir con autenticidad, en paz consigo mismo y con el mundo que lo rodea. Es en la madurez cuando la vida comienza de nuevo, pero no en el sentido de una segunda juventud. Es un renacer más profundo, una oportunidad para conectar con la esencia misma de lo que significa ser un hombre auténtico. Es el momento en el que el hombre madura, se enfrenta con valentía a sus propios miedos, deseos y sombras, y empieza a vivir de acuerdo con sus propios términos. La verdadera vida no está en la búsqueda de la validación externa, sino en el autoconocimiento, la aceptación y la autenticidad. Jung nos recuerda que la vida, en su sentido más pleno, es un proceso de individuación.
Es un viaje de descubrir nuestra verdad más profunda y vivirla sin temor ni reservas. Y es así como el hombre tiene la oportunidad de redescubrir su propósito y de vivir la verdadera vida que siempre ha estado esperando. La crisis de la mediana edad, lejos de ser un simple síntoma de insatisfacción, debe ser vista como una oportunidad de redescubrimiento. Es el momento en el que las respuestas externas ya no sirven. La aprobación social, las metas profesionales y las expectativas familiares, aunque importantes, dejan de ser suficientes para darle sentido a la vida. Jung veía este proceso como una necesidad vital. El hombre maduro necesita reconciliar su vida exterior con su mundo interior. Es entonces cuando la verdadera vida comienza. El propósito de la vida, según Jung, no es algo que se pueda encontrar en el exterior, sino que se encuentra al mirar hacia adentro. Es un proceso de autoconocimiento profundo, de aceptación de las partes ocultas de la psique, las que muchas veces han sido reprimidas a lo largo de los años. Es posible que en la juventud no se tengan las herramientas para abordar estos aspectos, pero a medida que el hombre se adentra en la mediana edad, se enfrenta con la imperiosa necesidad de integrar esos aspectos oscuros y olvidados. Hay una gran importancia de la sombra en la vida del hombre. Un concepto fundamental en el pensamiento de Jung es el de la sombra. La sombra es esa parte de nosotros mismos que no queremos ver. Aquello que hemos reprimido, las emociones y deseos que nos avergüenzan o que la sociedad considera inaceptables. A menudo, los hombres se sienten presionados por ideales de masculinidad que les exigen fortaleza, invulnerabilidad y control. Sin embargo, esta idealización de lo masculino puede llevar a la represión de emociones genuinas, como el miedo, la tristeza, la vulnerabilidad e incluso la duda. Jung sostenía que la sombra es una parte inevitable del ser humano y que ignorarla puede llevar a la fragmentación de la personalidad. Por tanto, el propósito de la vida no es solo alcanzar el éxito o la felicidad, sino también aceptar y reconciliar esas partes ocultas de nosotros mismos. Cuando un hombre llega a los 40, se enfrenta al desafío de integrar su sombra, de reconocer y aceptar sus limitaciones y vulnerabilidades. Esta integración no es un acto de debilidad, sino una poderosa fuente de crecimiento personal. Solo al aceptar nuestra sombra, podemos vivir de manera auténtica, en armonía con nosotros mismos. El retorno a la autenticidad es vivir de acuerdo con el ser.